Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de inversiones de la A a la Z por expertos. Hoy en día le vamos a hablar sobre formas de rentabilizar la inversión. Estamos con Gustavo Alfonso, de acá de de Inversiones, y yo, Milton Jara, como director ejecutivo actualmente de la empresa. Les queremos comentar un poco sobre las formas de rentabilizar la inversión, cuáles son los mecanismos más interesantes que tiene que tener uno en cuenta a la hora de invertir. Entonces, Gustavo, el otro día hablamos con el equipo comercial sobre las formas de cómo encarar a los inversionistas y cómo decirles las maneras que pueden invertir y sacar el mejor provecho a la inversión. Existen dos tipologías de inversores. Por un lado tenés el inversor de renta activa o inversor de reventa, que también se le suele decir. Son inversores que eligen específicamente las unidades y son muy cuidadosos en las vistas, en qué altura, porque en definitiva esos inversores van a buscar un consumidor final que les va a comprar esas unidades. Hay dos maneras de rentabilizar una rentabilidad activa. Tenemos rentabilidad activa y tenemos rentabilidad pasiva, que después vamos a comentar más al respecto. Pero si nos enfocamos solamente en la rentabilidad activa, actualmente vos tenés un inversor que compra esta unidad en una etapa de pozo y que busca una rentabilidad al final de obra. Estas rentabilidades pueden ir entre el 15 al 30%, estimativamente, entre el precio de compra y el precio de reventa. Ahora, yo rentabilizo esta inversión vendiendo a un consumidor final que va a sacar un crédito por la AFD, o un inversor que va a comprar para un alquiler inmediato. La única diferencia es que el consumidor final no tiene tanta elasticidad con el precio. ¿Qué quiere decir? Yo probablemente le pueda sacar un mejor beneficio sobre la rentabilidad de la inversión a un consumidor final, porque él va a sacar un crédito hipotecario probablemente a partir de AFD o su banco, y el otro, que es el inversor de renta inmediata, sí te va a querer negociar más el precio. Entonces va a disminuir, digamos, tu brecha. Como inversor va a disminuir tu brecha de rentabilidad. Sí, como inversor le vuelva a invertir, le vuelva a vender a otro inversor. Y por último tenemos el otro lado, que es el del financiamiento, que es también el consumidor final, pero el inversor se puede quedar con ese negocio. O sea, el inversor también hoy en día tiene que entender que puede actuar de banco. ¿Qué experiencia, por ejemplo, tenemos, Gustavo, con inversores que han comprado como renta activa y que lo están poniendo a la venta de vuelta, y clientes que ya han comprado con este financiamiento, por ejemplo? Bueno, así mismo como decís, Milton, ahí tenemos dos tipos de inversores principalmente, que algunos han optado por esa figura que vos estás mencionando. Y esos clientes, la ventaja que tienen es que pueden, al financiar a un plazo de repente determinado de 60 meses, la posibilidad de financiar a un precio mucho mayor al que hubiese vendido en el caso de contado, ¿verdad? Como vos mencionaste, el que te compra de contado probablemente, como tiene toda la disponibilidad para hacerlo de una, te va a pelear probablemente el precio por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces uno en pos de querer vender también esa unidad y salirse de eso, probablemente va a resignar. Sí. A eso hay que sumarle también que tenés otros tipos de costos, qué sé yo, comisión inmobiliaria, impuestos. Entonces eso va a hacer que básicamente tu margen sea cada vez menos. No es lo mismo comprar al contado, o yo voy a querer negociar, que comprar financiado Totalmente. a 36, 48, 60 meses o más inclusive. Así mismo. Ese financiamiento, en definitiva, que hace el inversor es nada más y nada menos que actuar de banco. Si bien no existe una tasa de interés per se, esa tasa de interés está embutida en el precio de venta, que en definitiva es como una tasa de interés bancario, solamente que así como cuando uno se va a Garden a comprar un auto, el precio a contado es uno y el precio financiado es otro. Nada más y nada menos que eso.
O sea, la brutal diferencia que existe entre esas modalidades. Ahora, dejamos en claro que en la rentabilidad activa existen dos maneras de rentabilizar, que uno, vendiendo al contado a un inversor, que probablemente va a tener que renunciar un poco de rentabilidad, o la otra es vender a través de un crédito AFD de un cliente que va a sacar con el banco y que te va a pagar al contado, haciendo la aclaración que en ese crédito AFD hay que esperar a que salgan las cuentas corrientes catastrales, que normalmente una vez terminada la obra puede durar hasta un año. Te conviene más esperar ese un año que salgan las cuentas corrientes catastrales y vender a un consumidor final que venderle a un inversor de manera inmediata que va a alquilar, porque ese inversor te va a negociar el precio. Y por último, dejamos en claro que el inversor también hoy puede actuar de banco, financiando a corto, mediano y largo plazo, que es un negocio no menor y muy interesante para maximizar la rentabilidad sobre la inversión. Antes de cerrar ese punto importante que estabas mencionando, que también, ¿verdad? Porque la idea muchas veces del cliente es salirse del proyecto y luego pasar a otro, ¿verdad? Sí. Entonces, con esa venta que él pueda llegar a ser financiada a través de ese anticipo que va a recibir inicialmente de ese consumidor final que le va a comprar de forma financiada, ese importe ya puede usar para invertir de vuelta en otra unidad en concepto de anticipo, y así va haciendo ese ejercicio. Genera un efecto de bola de nieve a la inversión, que con los ingresos que uno va percibiendo de la cuota de la venta del departamento ya puede destinar la compra a la inversión de una nueva unidad. Así mi punto es muy interesante. Creo que también antes de pasar, y creo que también es muy interesante decir que dentro de nuestro grupo, o sea, si un cliente va a invertir de esa forma puede tener sus propias cuestionamientos, como por ejemplo, bueno, si yo le financio, ¿quién me hace el análisis crediticio? Si no me paga, ¿quién sale a cobrar las cuotas? Nosotros dentro del grupo tenemos una empresa que hace esa gestión. O sea, si uno va a comprar de un desarrollista, es importante que el desarrollista le pueda ofrecer el servicio de la cobranza de esas cuotas y de responsabilizarse de la cobranza de esas cuotas, que creo que es un dato no menor. Exactamente, o sea, podríamos nosotros ayudarle con una estructura al inversor para poder hacer ese negocio. Así es. Entonces, ahora sí, dejamos la renta activa para ir a la renta pasiva. La renta pasiva, por favor, delítame qué es la renta pasiva y cómo se subdivide eso, por favor. En términos sencillos. Bueno, básicamente la renta pasiva, normalmente hoy en día trabajamos mucho de dos maneras, que es a través de la renta tradicional, con el cual también cabe mencionar lo que vos decías recién, que es importante también que el inversor, si su objetivo es esto, también vea un poco más allá de la compra del inmueble, vea si la desarrolladora le puede ofrecer ese servicio 360, ese servicio adicional que le pueda ayudar con la gestión, ya sea como hablamos de renta tradicional o lo que hoy también está generando muy buenos ingresos para los inversores es a través de la renta temporal, ¿verdad? De plataformas temporales como Booking, Airbnb y otras aplicaciones. Entonces, la renta pasiva no es nada más y nada menos que yo como inversor preservo mi patrimonio. Exacto. Y busco generar una renta mensual que me va a redituar a mí, así mismo, en un porcentaje sobre mi inversión. Ahora, eso de vuelta se subdivide en alquiler tradicional, que no es más y nada menos que una persona, una familia que te va a alquilar con contratos anuales, así mismo, y vas a tener ingresos constantes y sonantes, mensuales, iguales y consecutivos durante todo el año. Y la otra, en el formato de alquiler temporal, son ingresos variables. Así mismo. Es decir, va variando conforme el año, porque no hay que olvidarse que el alquiler temporal
está supeditado también a las actividades que hay dentro de Asunción y dentro de Paraguay durante todo el año, porque ahora tenemos, no sé, fue la final de la Sudamericana y todos los hoteles estaban abarrotados. Fue lo de la Libertadores o copas que conciertos que acá todo el booking hotelero se llenan. Entonces los alquileres tradicionales son una buenísima opción para poder redituarte de eso. Sí, mismo. Ahora, en un alquiler tradicional tenemos diferencias, ¿sí? Versus un alquiler temporal. En un alquiler tradicional, lo más probable y seguro es que se obtenga una rentabilidad inferior que un alquiler temporal. Pero también tienen sus cuestionamientos y hoy lo vamos a aclarar. Porque en un alquiler tradicional, uno tiene una seguridad de un alquiler fijo que va a recibir todos los meses. Y en un alquiler temporal es variable. Ahora, el alquiler tradicional puede rondar entre un 6 y un 8% dependiendo de qué tipología o qué edificio uno compre, porque existen factores como ubicación, vista, tipología que afectan a ese porcentaje de rentabilidad. Quizás en qué etapa compró el cliente también ese proyecto, porque obviamente los precios van variando a medida que la obra va avanzando. Exacto. Si yo compro un departamento de $100,000 al final de obra y siempre lo voy a alquilar al mismo precio que si yo compré una etapa temprana a $80,000. Entonces lo alquilo al mismo precio, pero recibir $1,000 mensuales sobre ese departamento sobre $80,000 es un mayor porcentaje de rentabilidad que recibir $1,000 sobre ese $100,000. Sí. Buenísima aclaración esa. Y el alquiler temporal también valga la aclaración que tiene más nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay meses que vas a tener baja ocupación y hay meses que vas a tener mucha ocupación. También valga la aclaración que hay que encontrar el equilibrio de esa ocupación, porque es malo tener 100% ocupado tu departamento y es malo tener menos del 50% de ocupación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo de esos 30 días mensuales de mi departamento, yo lo tengo alquilado menos de 15 días al mes, quiere decir que mi precio está muy caro. Y si yo tengo 100% de ocupación, los 30 días están ocupados, estoy muy barato. Entonces, el jugo, la crema de la rentabilidad de un departamento en alquileres temporales es tener un porcentaje de ocupación entre el 50 al 100%. Diría que un 60, 70, 80% son buenas ocupaciones para tener una buena rentabilidad anual. Y esas rentabilidades temporales también van variando conforme los departamentos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, y la renta va variando básicamente entre un 8 a un 12% aproximadamente. Obviamente ahora la idea es entrar justamente en detalles de acuerdo a cada tipología, claro, para conversar justamente sobre las bondades que puede ofrecer cada una de las tipologías. Sí. Y va a declaraciones de rentabilidad bruta, de rentabilidad neta, ¿verdad? Claro. Buenísimo, Gus. Entonces, creo que este episodio vamos concluyendo con que el inversor se queda con la idea de cuáles son todas las opciones al momento de invertir, cuáles son las formas en las cuales él puede rentabilizar, ya sea revendiendo, ya sea alquilando, cuáles son las tipologías de alquileres que él puede rentabilizar su inversión. Así que creo que podemos hacer un corte acá y después en el próximo episodio vamos a profundizar sobre los alquileres temporales, que creo que es uno de los temas más hablados hoy en el mundo del real estate. Así es, quedamos para el próximo episodio entonces. Que no va a ser nada más que dentro de poco. ¿Qué va a ser a continuación?